El COVID ha sido realmente un cambio total para el mundo. Desde que empezó el COVID ha cambiado la historia antes y después del COVID. Para todos, profesionales de salud y el mundo en general, esto nos transformó. Y ahora vivimos un mundo antes, durante y después del COVID. Mucha gente que ha presentado el COVID dijo, pues ya me libré, tuve el COVID, pero el COVID no era todo el cuento. Después del COVID han venido reportes de pacientes que luego del COVID no estaban del todo bien. Empezaron a presentar reportes desde el año 2020 que luego del COVID, pues ellos no se sentían del todo bien. Los pacientes no se recuperaban, los pacientes quedaban con secuelas. Muchos acudían a los médicos y habían reportes de esto y pensaban que eran aspectos psicológicos, que los pacientes simplemente habían quedado con un estrés postraumático posterior al COVID y no le prestaban atención. Estos reportes fueron creciendo, fueron aumentando en frecuencia hasta que pues ya no hubo de otra que empezar a prestarle atención a esto y estudiarlo de manera seria. Es allí donde empieza a aparecer a finales del 2020 lo que se llama el COVID prolongado o el síndrome post-COVID. Es decir, no todos los pacientes terminan el COVID como un final feliz, es decir, como un virus que luego que se acabaron los síntomas no pasa más nada. Y por eso quiero comenzar esta presentación mostrándole este cuadro clínico. Como agua y aceite. Ok, hermano, dime. Ok, sí va. Ok, papá, la quitamos, sí. Me ha afectado, sí, por supuesto me ha afectado. Porque Algo que nos dejó en shock a todos porque el intérprete estuvo incluso hospitalizado durante 4 semanas. eso hizo que llegara al punto de no poder caminar y me dio una encefalitis. Eso fue en septiembre de 2020, sí. Y ya está afeitadito, acicalado y como un niño nuevo. ¿Cómo te sientes? Listo para el juego de hoy. Sí, por supuesto. Porque hablaste con él y ¿qué te dijo? Así es, estamos en comunicación con Chino, a quien por supuesto le mandamos pues nuestras mejores deseos para que se recupere, pero nos quedamos todos insólitamente paralizados porque él es una de las personas más atléticas que hay en el medio artístico. Sí, bueno, nada, no sé cómo es esa enfermedad bien, no sé cómo explicarlo en términos médicos, ¿no? Fueron momentos difíciles, tuve mucha depresión, tuve mucha tristeza. Aquí, así es, perfecto. Sí va, tranquilo. Perfecto, aquí estoy ya. Tuve que salir de la casa, tuve que aprender a bañarme, a hacer todo de nuevo. De verdad me sentí muy mal. Graduado, ya se va a la casa, fortalecido más que nunca. Ha sido difícil todo este proceso, ha sido muy difícil, de verdad. Todo este proceso, quiero que lo sepan.
Esto que ustedes acaban de ver es la entrevista que se le hace a Chino Miranda, un cantante de gran fama, un cantante que pasa el COVID, joven, fuerte, de paso atlético, un joven de mucho cuidado físico, quien conoció al Chino Miranda y le invito a que lo googleen, pues tiene una trayectoria musical y artística muy interesante, un joven muy talentoso, muy activo, baila, canta, muy ágil y mírenlo ahora. Realmente esto es parte de un síndrome post-COVID. Si ustedes pueden incluso ver su cambio físico, es impresionante. Esta es su foto delante y el después. Realmente hay un cambio. Esto es parte del síndrome post-COVID y de lo cual tenemos que hablar, porque no es nada más el COVID y esto es algo que todos los profesionales de salud tenemos que conocer. El COVID es parte del problema, pero esta ola que nos está quedando está dejando grandes secuelas. Poblaciones enteras que están incluso reportándose entre el 70 y el 80% de la población que ha tenido COVID está quedando con algún tipo de secuela. Incluso se reporta una famosa niebla mental, es decir, pacientes que físicamente pueden estar bien, pero han perdido su capacidad cognitiva. E incluso ya se están viendo niños y adolescentes que no regresan al colegio y no pueden terminar sus clases, que no pueden recuperar el mismo ritmo de escolaridad que tenían antes del COVID. Entonces es importante que estudiemos esto a profundidad. Es un tema que realmente hemos tenido la necesidad de evaluar en los últimos tiempos, ya que la pandemia ha enseñado una medicina diferente, nos ha traído nuevas versiones de cambios clínicos, entendiendo al COVID como una enfermedad multisistémica y que ya evidentemente no es solo una enfermedad aguda, sino que es subaguda y crónica. Nos está mostrando además que tiene una expresión en el tiempo bien interesante, en la cual se destacan afección a órganos y sistemas diversos. Parecemos entonces una lucha continua. Nosotros estamos detrás del COVID y el COVID sigue cambiando, sigue mutando y nos tiene en constante estudio, en constante movimiento. Y por eso es la importancia de estar siempre actualizándonos en este tema. Ya los nuevos análisis, los nuevos reportes han mostrado la curva de seguimiento, donde vemos que la etapa preclínica de 1 o 2 semanas, desde el momento en que estamos en la preexposición del virus, hasta el punto donde se empieza la PCR positiva y la parte clínica, que estamos entre la semana 1 hasta la semana 4. Pero luego de la semana 4 a la semana 5 en adelante, donde supuestamente ya la PCR da negativa, a partir de la semana 4 a la semana 5, no se va el problema. E incluso pueden empezar a aparecer una cantidad de síntomas, que es el tiempo luego de la semana 5 en adelante, que es la parte subaguda, y la etapa crónica a partir de las 12 semanas, 6 meses e incluso ya se está hablando de 1 año, con síntomas variadísimos y diversos que incluyen caída del cabello, enfermedad renal crónica, tromboembolismo, palpitaciones, arritmias, dolor del pecho, alteraciones neurológicas, psicológicas, alteraciones del sueño, ansiedad, depresión, dolores de cabeza, disnea, dolor en el pecho, tos, sensación de deficiencia de ventilación, fatiga, dolor muscular, alteraciones neurológicas de la marcha, disfunción neuropática, entre muchas otras. Estos son cuadros que todavía están en plena evolución. Están también descritos diabetes por post-COVID, tiroiditis post-COVID, hipofisitis post-COVID. Hemos tenido oportunidad de ver diabetes
de rápida aparición, de apariciones agudas e intensas post-COVID, hipertiroidismo, tiroiditis de Hashimoto post-COVID e incluso hipofisitis bien interesantes post-COVID. Es decir, son cuadros que aparecen de manera súbita y que están enseñándonos una nueva medicina. También hemos visto casos relacionados con alteraciones de las gónadas productos del COVID. Esto es una enfermedad que deja alteraciones o puede dejar alteraciones en diversos órganos y sistemas. No es una simple gripe que se va, por lo menos no en todos los pacientes. Y esto se ha entonces clasificado según las nuevas evoluciones en el COVID corto, que es lo que nosotros habitualmente vemos, que es el cuadro que se aparece y se va rápidamente, el estado de COVID posagudo, y el COVID prolongado, que es aquel ya cuando pasa de las 12 semanas. Empieza a cronificarse y se llama COVID prolongado cuando ya pasa de las 12 semanas. Y cuando nosotros vemos toda esta manifestación diversa, uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tantos órganos y sistemas involucrados en un solo virus? ¿Por qué un virus puede afectar tantos órganos y sistemas? Pues la fisiopatología es bien interesante y toca diversos aspectos, y los planteamientos fisiopatológicos voy a resumirlos en el siguiente cuadro, que si bien es cierto, no es un cuadro total, porque todavía hay muchas hipótesis en planteamiento. Este cuadro resume de manera muy esquemática e interesante los aspectos fisiopatológicos que pudieran estar de manera más cercana involucrados en la fisiopatología del síndrome post-COVID, o lo que también se ha llamado el COVID prolongado o el long COVID. El virus como parte fisiopatológica, ya que produce toxicidad directa y también su replicación directa, pudiéndose incluso conseguir presencia del virus a través del paso de barreras hematoencefálicas directamente, incluso hasta en el cerebro. Alteraciones del endotelio como tal, con daño directo del mismo, alteraciones microvasculares, donde se ha podido evidenciar inflamación y dismodulación de los vasos sanguíneos a nivel de la microvasculatura, lo cual va a ocasionar toda esta alteración del famoso síndrome post-COVID, y como por consecuencia todo aquel sistema que produce una alteración microvascular, por consecuencia puede tener la potencialidad de alterar todos los órganos y sistemas. Asimismo, están involucrados en esta fisiopatología la dismodulación y disregulación del sistema inmunológico, lo cual va a ocasionar cambios y sobreactivaciones así disfuncionales del sistema inmunológico, lo cual puede incluso sobreexpresar y alterar el sistema inmune a diversos niveles. Esto pudiera ser una explicación sobre todo para alteraciones relacionadas como artritis, que se expresan como en el síndrome post-COVID, e incluso tiroiditis de Hashimoto expresadas dentro de este famoso long COVID. Asimismo, una mala adaptación de la vía de la enzima convertidora de la angiotensina 2, recordemos que este es el receptor por excelencia en el cual se une el virus, y al estar este receptor con una mala adaptación también va a producir una lesión a nivel de todos los sistemas donde se ubica este receptor. Asimismo, a nivel hematológico se produce un estado de hipercoagulabilidad que aumenta el riesgo de trombosis a todo nivel, y si lo sumamos con los pasos 2 y 3, pues imagínense ustedes el tremendo daño que se puede ocurrir a todo nivel de todos órganos y sistemas.
y la hiperinflamación dado a la tremenda tormenta de citoquinas que se suceden en todos los órganos y sistemas, tanto de manera directa donde llega el virus, como de manera indirecta en todo el sistema circulatorio donde las interleuquinas 1, 6 y el factor de necrosis tumoral son los principales que están involucrados en esta lucha inflamatoria que se sucede de manera activa en todo este panorama, lo cual hace que la unión de todos estos elementos pues puedan favorecer a daños multisistémicos en un individuo donde ya incluso con una PCR negativa se prolongue una alteración orgánica a través del tiempo. Esto, por supuesto, nos trae a colación una serie de problemas asociados posteriormente. Empezamos con una fase aguda que después se vuelve una fase inflamatoria y vamos a ver entonces, tanto como decíamos, la tormenta de citoquinas, complicaciones entonces posteriores con daños a órganos diana, alteraciones del sistema inmune, donde también puede verse como consecuencia de todo esto una alteración a largo plazo que puede favorecer infecciones sobreañadidas. También estas inflamaciones crónicas y estos daños a órganos diana van a prolongar los síntomas de este paciente, y si además este paciente tiene comorbilidades, pues vamos a tener un paciente que tiene drogas y medicamentos asociados aparte de lo que ese paciente puede tener de base. O sea, además de su problema de COVID, va a tener, supongamos, si es hipertenso, si tiene diabetes, si tiene artritis, si tiene cualquier otra enfermedad, tiene otros medicamentos que también usa y que por consecuencia tiene efectos adicionales de esos medicamentos y sus efectos de las drogas que usa de base, lo cual se va a sumar a toda esta tormenta de problemas que le ocasiona al tener este post-COVID o este COVID prolongado. Y si además ese paciente con este COVID prolongado fue un paciente que permaneció en hospitalización o en UCI por largo tiempo, tiene secuelas de un paciente enfermo crónico, una secuela de un paciente crítico que tiene pues deterioro de su estado general, pues como todo paciente que ha estado a largo plazo en una unidad de cuidados intensivos, con lo que esto significa, y deterioro psicológico, porque no podemos despreciar el impacto psicológico que para cualquier ser humano implica estar en una condición de este estilo. Todo esto va a hacer que los síntomas se prolonguen y se perpetúen, lo que va a favorecer a que este COVID prolongado se magnifique y se permanezca más tiempo en el individuo, trayendo como consecuencia que un paciente que va a requerir más apoyo, va a requerir rehabilitación, va a requerir apoyo psicológico, físico, alimentario, soporte, también terapias de rehabilitación y adaptación al medio, y va a requerir, por supuesto, ajuste laboral. Entonces, todas estas situaciones hay que empezar a ajustarlas y a considerarlas dentro de un esquema de pacientes luego del COVID. Los sistemas de salud probablemente no están preparados para esta nueva epidemia que tenemos que afrontar, que es el síndrome post-COVID. Muchos pacientes post-COVID, luego de una PCR negativa, están siendo incorporados a sus labores y no están siendo tomados en cuenta en estas condiciones. Son pacientes que tienen afecciones importantes, limitaciones físicas, psicológicas, de manera significativa por todas estas situaciones. Están en post-COVID, están en COVID prolongado y se van a trabajar y están teniendo complicaciones, lo que está prolongando y acelerando la clínica que están presentando.
es necesario que estos pacientes sean tratados de manera efectiva, sean tratados de manera adecuada y teniendo un equilibrio y conociendo, muy importante, lo que está asociado a esto, lo que va a traer como consecuencia un COVID prolongado y sobre todo el impacto físico, biológico y psicológico que esto repercute. Así que necesitamos como profesionales de salud estar conscientes. No es solamente que el paciente quedó traumado, no es algo que se le va a pasar solo, no subestimar a este paciente que ya tuvo COVID, no subestimar sus síntomas y darle toda la atención y el apoyo requerido, ya que son pacientes que requieren rehabilitación, son pacientes que requieren este seguimiento y que no siempre los síntomas aparecen en orden cronológico y no siempre los síntomas aparecen inmediatamente después del COVID. Pueden aparecer de manera un poco errática por producto de diversas situaciones. Entonces es muy importante dentro de todo interrogatorio a un paciente con síntomas y clínicas que aparecen de manera insidiosa, interrogar antecedentes de COVID, tipo y severidad del mismo y poder hacer la conexión descartando la posibilidad de que este paciente esté en un long COVID. Asimismo, debemos considerar dentro del esquema cuando el paciente con síntomas de COVID, si estuvo en un COVID corto, con un estado agudo o si entró en un long COVID, si los síntomas son nuevos o son viejos. Si los síntomas son nuevos, si son complicaciones del COVID, si son complicaciones relacionadas a comorbilidades, a tratamientos o si son complicaciones no específicas, que son efectos psicológicos o de otra índole, o si los síntomas antiguos mejoran o no mejoran. Hay que también recordar que si los síntomas no mejoran, pueden ser también sobreinfecciones que los pacientes puedan estar presentando posterior a todo este cuadro. Recordemos que es un paciente que termina con franca debilitación de su sistema inmunológico, de todo su sistema de defensa y además de todos los nutrientes y micronutrientes que cuenta para mejorar su respuesta orgánica. Entonces es muy importante que un paciente que ha tenido una enfermedad crítica como es el COVID, hay que darle mucho soporte. Y en este momento ustedes podrán estar preguntándose, entonces, ¿quién va a hacer un post-COVID? Porque no todos hacen un post-COVID. ¿Es acaso una cuestión de suerte, ¿no? ¿Y a quién le toca un post-COVID? ¿A quién le toca un COVID prolongado? ¿Será que me va a tocar a mí? ¿Será que le va a tocar a mi paciente? ¿Cómo sé yo a quién le va a tocar un COVID prolongado, ¿no? Y si es a mí que me va a dar el COVID prolongado y yo soy la que voy a tocar en esa rifa, ¿no? Entonces esta es una pregunta que nos hacemos con frecuencia y hay que considerar algunos factores que, si bien es cierto, todavía no están claros, pero hay algunos ciertos factores de riesgo que pudieran ser comunes en estos pacientes que tienen mayor posibilidad a desarrollar un COVID prolongado. Dentro de estos hay 4 grandes grupos de cosas que pueden hacer que tenga un paciente más riesgo a desarrollar ese famoso COVID prolongado. El primer aspecto es relacionado con el virus como tal. Es decir, estos pacientes que tienen una gran replicación viral, es decir, que son pacientes que tienen un COVID donde hay una gran carga viral, que hacen también un gran aumento de anticuerpos. Se dice que este tipo de pacientes pueden tener mayor posibilidad de hacer un COVID prolongado. Ya que como veíamos, una de las fisiopatologías son la dismodulación
del sistema inmunológico relacionado a la respuesta del post-COVID, ¿no? Otro aspecto también relacionado que han tratado de ver en el cuadro de los aspectos virales es si hay cambios en las cepas, si las cepas son relacionadas con la posibilidad de tener post-COVID, ¿no?, un prolongado, pero todavía no se ha llegado a una conclusión al respecto. Otro punto también es los aspectos propios del huésped. Se dice que en pacientes con diversas alteraciones propias, como cambios de que el paciente haya tenido mayor hospitalización, que haya tenido mayor compromiso del estado general, aquellos pacientes que hayan tenido una enfermedad más intensa, hayan tenido mayor compromiso de diversos órganos y sistemas, pacientes que incluso hay relacionados que el riesgo de COVID prolongado es más común en mujeres que en hombres, pero cuando es en hombres es más intenso. En fin, hay muchos estudios todavía que están planteando que incluso pacientes que puedan tener otros tipos de enfermedades subclínicas, el post-COVID puede aparecer. También hay teorías con respecto a los factores demográficos que incluso hablan de que hay zonas geográficas donde el post-COVID es más frecuente que en otros. También todavía en estudio en este tipo de aspectos. Y aspectos idiopáticos, es decir, que todavía no se han determinado. El post-COVID prolongado es un área todavía en estudio presente, pero sí en áreas que debemos considerar como médicos y debemos mantener en observación. No debemos despreciar a estos pacientes, no debemos subestimar sus síntomas, debemos escuchar y vigilar a este paciente con COVID luego de que sale de casa, hacerle seguimiento y entender de que no es solamente la PCR negativa el único indicador para nosotros decir este paciente ya salió del problema. No. El único que nos dice la PCR negativa es que el virus no está activo en ese momento. Pero no quiere decir que el paciente salió del problema, ya que puede tener una PCR negativa y puede desarrollar igual un long COVID, que compromete severamente su calidad de vida, puede comprometer su desempeño y puede incluso desencadenar en una enfermedad a largo plazo. Así que espero que esta información les sea a ustedes de gran utilidad para apoyar a todos los pacientes que tengan en COVID en seguimiento. Y aquí les dejo mis contactos por si tienen alguna duda, comentario con relación a este tema. No duden, estamos para apoyarles y recuerden que el COVID es responsabilidad de todos. Y ante la duda, no duden, contáctenme para que juntos hagamos viral la salud. Feliz día a todos.